Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes, disfrutando este tiempo tan especial como iglesia. Y continuamos esta noche con la serie El Mensajero, ¿verdad? La serie cuenta las nuevas al mundo. También queremos darle un saludo ahí, enviarle un saludo a nuestros hermanos de La Lima que nos acompañan. También quisiéramos recordar un poquito acerca de lo que estuvo tratando el pastor Denis la semana anterior, acerca de ese poderoso mensaje que es el Evangelio. Y ese verso tan impactante que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, decía el apóstol, porque es poder de Dios para salvación. Ese poder que Dios tiene en el Evangelio. En realidad es un gusto, es un honor poder llevar ese mensaje. Y para eso Dios nos usa a la iglesia, ¿verdad? Cuando hay algo de emergencia que dar a conocer, tenemos que llevarlo con la mayor celeridad, con la mayor energía, con la mayor urgencia a este mundo, ese mensaje tan poderoso del Evangelio. Y quisiéramos, antes de iniciar, pues poner en las manos del Señor este tiempo, que el Señor nos use, que su Espíritu pues pueda transmitirnos todo ese deseo, esa pasión, esa energía de poder compartir el Evangelio, de que seamos su plan, que seamos usados para su reino. Así que me acompañan, por favor. Dios, gracias por ese privilegio, Dios, que nosotros tenemos de poder llevar el mensaje del Evangelio a este mundo, Dios. A este mundo que está en oscuridad, Señor, poder compartir, Señor, lo que usted quiere, Dios, las buenas noticias. Use a su iglesia, Dios, síganos usando para alcanzar esa visión de hacer 3,000 discípulos, Señor. Esa visión que nos ha dado en la gran comisión. Padre, gracias porque sabemos que ese es su deseo, que su iglesia está dispuesta, Dios, a ir a ganar almas, Señor, a poblar el cielo. Señor, ayúdenos, lo necesitamos. Gracias, Señor, porque en su palabra tenemos todo lo que necesitamos, Señor. En realidad, ponga ese deseo en nuestro corazón. Padre, gracias por este tiempo, Dios. Glorifíquese, Dios, en nuestras vidas y en cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo. Amén. Estaba viendo una historia de un bombero. Este fue acusado ante las autoridades de ser negligente, porque ante una emergencia no salvó a una familia que murió en un apartamento del 5º piso. Qué lamentable noticia esta, ¿verdad? Él estaba escuchando sus audífonos, música, ¿verdad? Estaba distraído y no atendió la obligación de responder una llamada y de ir, ¿verdad?, a salvar a esas personas. El juez estaba ante el juez y ese veredicto era difícil. La pregunta es: si tú fueras el juez de ese bombero, ¿qué veredicto le darías? Puede pensar de que él tenía buenas intenciones, pero estaba distraído. Podría darle 1 año, 5 años, o le puede dar cadena perpetua por su negligencia. Y que muchas veces estaba considerando, nosotros estamos tan ocupados y tan distraídos. Podemos estar ocupados en muchas cosas, incluyendo la obra de Dios, y se nos olvida compartir nuestra fe. Qué lamentable. Esa es la verdadera razón por la que Cristo vino, para salvar a los perdidos. Se nos olvida compartir el poderoso mensaje del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Y si tú no estás compartiendo tu fe, tú y yo no estamos compartiendo nuestra fe, nosotros podríamos ser ese bombero. Como mensajeros somos esas personas que rescatamos, esos bomberos, esas personas que estamos rescatando a las personas que están muriendo hoy en día, están yendo al infierno, y nosotros estamos distraídos en muchas cosas, en muchos afanes. La misión que Dios nos dio era de ser mensajeros, de ir a buscar a las personas, a las almas. Recuerden que la salvación es en un momento, es un milagro en un momento, pero el crecimiento y la obediencia
como mensajeros dura toda una vida. Cuando hay algo de emergencia es urgente. Y como nosotros somos los llamados de una manera rápida de llevar ese mensaje a los destinatarios de este mundo, que andan perdidos, que están sin esperanza, que están sin Dios. Cuando Jesucristo había resucitado y les dijo a los discípulos que fueran a Galilea, que ahí iba a estar con ellos, ¿verdad? Y algunos eran incrédulos de que había resucitado. Y les lleva el mensaje más poderoso. Él les da la gran comisión, ¿verdad? El mensaje de Jesús es urgente. Lleven mi evangelio al mundo. Eso es lo que les estaba dando en la gran comisión. Mi mensaje es urgente. Vayan a dar el evangelio. Vayan a ser discípulos. Mateo 28 del 18 al 20 nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lleven mi evangelio al mundo, lleven mi mensaje al mundo. Cuando Él les dice toda potestad, les está diciendo todo el poder. Nos da todo su poder a través del evangelio. Vayan, cuando les dice id y hacer discípulos, nos dice el Señor, les estoy dando el propósito por el cual ustedes deben de vivir. Ese es el verdadero propósito de un cristiano. Cuando les dice enseñándoles todas las cosas que os he mandado, nos está diciendo que Él dice que va a estar con nosotros todos los días. Nos da su presencia como sus hijos para poderlo hacer, para que tengamos discípulos. Y miren qué importante es el por qué debemos de llevar ese mensaje con esa urgencia, con esa celeridad, con ese ánimo, con esa realidad, desesperación por compartir el evangelio. Las personas están en camino a una eternidad sin Cristo. En primer lugar, es un mandamiento. Marcos 16:15 nos dice: id, y les dijo el Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. No es si te gusta o no te gusta dar el evangelio. No es si te sientes bien al hacerlo, o que piensas que solo algunos hermanos lo hagan, o puedes decir yo no estoy preparado para eso, o me da pena dar el evangelio. No, es un mandamiento, es un mandato, es una orden que el Señor nos da, y debemos estar como soldados también acudiendo a esas órdenes. Pero no solamente es un mandamiento, es un privilegio que tenemos como sus hijos. Imagínense qué privilegio, que ni los ángeles han tenido el privilegio de llevar el evangelio. Miren 2 Corintios 5:19, que nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Miren qué interesante, que nos encargó a nosotros el mensaje. Somos su plan. Él pudo escoger los ángeles, Él pudo hacer cualquier cosa, pero te escogió a ti y me escogió a mí. No importa tu edad, puedes estar joven, puedes estar mayor o niño, podemos compartir el evangelio, somos su plan. Además de ser un privilegio, también hay una necesidad en nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo. Hay una necesidad de poder compartir el evangelio. Miren lo que dice 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, decía el apóstol, porque me es impuesta necesidad. Porque me es impuesta necesidad. Tienes esa necesidad. Y ay de mí, dice, si no anuncio el evangelio. El cielo es real, pero el infierno también es real. Y hay almas que rescatar. Ahora es el momento de testificar, hermanos. Hoy es el momento, hoy es el día. Mañana puede que no sea, puede que no estemos aquí. Ayer ya pasó.
Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que hay una necesidad en nosotros también. Tenemos que estar conectados con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres sean salvos, dice que conozcan la verdad. Dice la Escritura que la verdad nos va a hacer libres. Y es que el Evangelio nos hace libres. Dios planificó ganar. Y para ganar utilizó la iglesia, tú y yo, para que pudiéramos transmitir el mensaje con urgencia, con el sentido de urgencia a este mundo. Por eso somos sus mensajeros, somos lo que Dios escogió para transmitir las buenas nuevas. Así que no estamos exceptos, es la voluntad de Dios. Y es lo que debe mover nuestro corazón, lo que debe mover nuestro deseo, nuestro ímpetu cada día. No quedarte con ese regalo, compartirlo. Con ese regalo. Jesucristo vino a este mundo a pagar por todos tus pecados. Él murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y dice la Escritura que si crees en eso tienes vida eterna. Si las personas creen en ese sacrificio, en ese acto que Él hizo, tienen vida eterna. Así que es la voluntad de Dios que nadie se pierda. También le damos la gloria a Dios cuando estamos testificando. Cuando tú y yo estamos haciendo lo que Dios quiere, no perdiendo el tiempo, sino siendo diligentes con su plan, con su voluntad. Le damos la gloria a Dios. Dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, dice, y seáis así mis discípulos. Que tengamos mucho fruto, que tengamos muchos discípulos y que les enseñemos a estos discípulos a que hagan más discípulos. Gracias a Dios que los apóstoles no se quedaron de playa en Jerusalén, que los apóstoles no se quedaron ahí solamente orando, sino que fueron a las naciones. Gracias a Dios por un Pablo que fue a los gentiles. Y por eso tú y yo tenemos esa bendita promesa de justicia, de ser justificados por lo que Jesús hizo. Así que podemos ver también cuando el Señor iba a ir a la cruz, Él estaba orando por sus discípulos y por los que habían de confiar, por tú y yo. Él estaba conectado con ese propósito. El éxito de la iglesia es si estamos ocupados en ganar almas, a ganar a otros para Cristo y capacitándolos para que alcancen a más personas. Por eso tenemos esa visión. Ese es el verdadero éxito de la iglesia. No es un edificio, no es muchas personas, es si estamos ganando almas, si estamos ganando a otros, si estamos haciendo los discípulos, ir y hacer discípulos. Ese es el verdadero éxito, si tú y yo estamos comprometidos en eso. Y creo que sí, Dios por eso te tiene aquí. Nosotros somos el plan, nosotros somos sus mensajeros, somos la iglesia. ¿A quién conoces que no es salvo? ¿Verdad? Le llevarás ese mensaje. El apóstol Pablo antes de morir le estaba diciendo a su discípulo Timoteo unas palabras poderosas en 2 de Timoteo 4, versículos de 1 al 5. Les estaba diciendo unas palabras que captan nuestra atención, que captan nuestro corazón, porque no le estaba diciendo una sugerencia, él estaba dando una orden a Timoteo. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y se apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Pero tú, le dices, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué poderosas palabras esas. Dice: yo ya me voy a ir, pero mira, ve, te encarezco, te ordeno. No es que te estoy pidiendo que lo hagas, te ordeno que lo hagas.
que haz esa obra de evangelista. Dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo. Tú y yo tenemos esa misión, porque hoy la gente está teniendo ese comezón de oír y falsas doctrinas normalmente, pero nosotros podemos llevar el verdadero mensaje del evangelio. Muchas de esas falsas doctrinas no dan el evangelio. Lo menos que hacen es dar el evangelio. Tú y yo tenemos el poder de Dios para poder ir a dar el evangelio. Ese es el verdadero poder y se lo tenemos que llevar a todo el mundo. ¿A quiénes? Pues a todo el mundo. Ricos, pobres, estudiados, no estudiados, pequeños, grandes, lo que sea, a todos. Barzas o Reales Madrides, no sé si, ¿verdad? A todos. Las almas están perdiendo, hermano. Sin Cristo. Tú y yo somos esos bomberos, tú y yo somos esas personas que vamos a rescatarlos. Así que podemos aprender del mismo maestro. Dice Mateo 9:35, el mismo dice que recorría todas las ciudades y las aldeas. En Mateo, enseñando en las sinagogas de ellos, dice, y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Jesús no perdía el tiempo. Recorría todas las ciudades y estaba, dice, haciendo la voluntad de Dios, el Padre. Podemos ver algunos mensajeros que vivieron ese mensaje también con esa urgencia. En el tiempo de Jesús, vemos a una mujer samaritana, una mujer que era adúltera, una mujer que tenía problemas, y el Señor en camino a Samaria la encuentra. Está en un pozo, le pide agua, ya sabemos la historia, y empieza en primer lugar, él rompe todas las barreras. Era una mujer, no tenía que hablarle a una mujer, era una falta de respeto para esa sociedad. Le pide un favor y los samaritanos no querían a los judíos, y había problemas entre ellos. Y le dice que le debe beber. Bueno, y conocen la historia, que ella entiende el evangelio, ella entiende el mensaje de Jesús, y a pesar de su mal testimonio, de sus faltas, ella va al pueblo. Después de que conoce a Cristo y el plan de Dios, ella va al pueblo y dice que les habla a todos y gana ese pueblo. Juan 4:42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Sabemos que este es el Salvador. Una mujer samaritana de adúltera a evangelista, una mensajera urgente. Vemos al apóstol Pablo, que era un perseguidor, que permitió el asesinato de hermanos, de creyentes, y ver cómo se convierte al Señor de una manera extraordinaria. Hasta la misma persona, Ananías, le tenía miedo de irlo a ver, pues ese Pablo tiene mala fama. Nos han dado persiguiendo. Miren en Hechos 9 del 20 al 22 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos delante de los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo, de perseguidor a mensajero urgente. Ellos actuaron con urgencia a pesar de que su testimonio, que su vida había sido difícil. El Señor los había transformado. ¿Qué te parece tu vida y mi vida antes de Cristo?
el Señor los transformó, el Señor nos está transformando. Él empezó un trabajo en tu vida y lo va perfeccionando. Pero ¿cómo podemos ser más efectivos? ¿Cómo podemos ser esos mejores mensajeros que Dios quiere? Miremos unas 3 cositas ahí, 3 aspectos. Dice, cuando el mensajero vive el mensaje. Cuando el mensajero está viviendo, cuando usted está viviendo ese mensaje, nuestro testimonio, nuestra vida es transformada. Vemos el ejemplo de Pablo, cómo su vida fue transformada y decidió dar su vida literalmente, por anunciar el evangelio a los gentiles. Entender de que somos nueva creación cuando tenemos a Cristo. Si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por la gracia y misericordia del Señor, el Señor nos transforma. Su justicia es aplicada a nuestras vidas. Y miren lo que dice este verso en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Qué lindo. Ya no importa mi vida, lo que importa es el mensaje, que yo lleve el mensaje, que sea el mensajero que Dios quiere. Una vida transformada, como la del apóstol, nos anima y nos reta para poder venir y ya no estar perdiendo el tiempo, sino compartir el evangelio a las personas que llegan, con las cuales tenemos contacto. Hay cantidad de historias de ustedes, hermanos, que yo conozco, algunos hermanos, que no pierden el tiempo. Van a su consultorio y ahí está el evangelio. Van a la tienda y ahí está el evangelio. Compañero de trabajo y ahí está el evangelio. Algunas empresas han sido ganadas con el evangelio, literalmente. Pero hermanos que han decidido dar ese paso de no perder el tiempo y aprovechar la oportunidad que Dios te ha puesto en ese lugar, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Dios te ha puesto para que dejes el evangelio en el trabajo, a tu familia. Cuando tu testimonio es importante que lo cuides, ¿verdad? A pesar de que estas personas no tenían un buen testimonio igual que nosotros, Dios nos ha transformado. Vivamos sabiamente redimiendo el tiempo como hijos obedientes y cuidemos no ser de tropiezo. Revistámonos con la armadura de Dios, ponernos nuestras miradas en las cosas de arriba, vestirnos como escogidos del Señor. No estemos distraídos por las estrategias del enemigo. Recuerden que usted y yo somos cartas abiertas. Dice primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Hay un enemigo que quiere que seas inefectivo como mensajero, que te pinta cualquier distracción para que estés en ella y no estés dando lo que el Señor te ha pedido que hagas, que es compartir el evangelio, que es hacer discípulos y enseñarles que hagan otros discípulos. Tenemos que honrar a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio. Si usted predica y no honra a Dios en su vida, la gente perderá respeto y no le prestará mucha atención. Pero también si usted solo vive en la meditación y en la oración y no da las buenas nuevas, usted se está dando la gloria a usted. ¿Escucharon eso? Usted se está dando la gloria a usted y no se la está dando a Cristo. Tenemos que vivir una vida que honre a Dios y que comparta el evangelio, que comparta las buenas nuevas con ese testimonio que Dios quiere de hombres y mujeres transformados por su gracia, así como es el tema, transformados por su gloria, el tema que van a tener ministerio delegado próximamente, hermanas. Así que cuando vivimos el evangelio, nosotros estamos compartiéndolo con celeridad, con ánimo, con energía a las personas.
También cuando el mensajero conoce del mensaje, que es la palabra. La palabra es la espada del Espíritu. Cuando el mensajero conoce la palabra, está en la palabra, podemos defender nuestra fe. Mire que dice Primera de Pedro 3:15, si no, dice, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar en la palabra, entender que tenemos la oportunidad cada día de compartir el Evangelio, no perder el chance. Tenemos tratados, tenemos el puente, tenemos las herramientas en nuestra iglesia para poder prepararnos para presentar defensa ante aquel que cualquiera que demande razón de nuestra fe. Antes andábamos los 7 pasos, ¿verdad?, del Evangelio en nuestras carteras. Usábamos la cartera también para poder dar el Evangelio. Tantos mecanismos, tantas estrategias que podemos usar. Nuestro testimonio para dar el Evangelio. Conocer la palabra es importante, ¿verdad? Tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón para que nuestra boca esté compartiéndola. No ser ignorantes de las Escrituras. A un muchacho le preguntaron cuáles eran las epístolas. ¿Qué eran las epístolas? Y dijo que eran las esposas de los apóstoles. Tenemos que estar en la palabra. La palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Es la palabra. Y el Espíritu Santo que está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero tenemos que estar compartiendo la palabra. El Evangelio. También cuando el mensajero ama el propósito del mensaje, ama a Dios y a su obra. Esa es la urgencia del mensajero. Ganar almas. Hay pasión en el corazón, el alma, para ganar almas. Amar la obra de Dios. Recuerden que hay una eternidad. El cielo es real, pero el infierno también. Y miles de personas están muriendo hoy en día sin Cristo. ¿Saben? Según estadísticas, solo el 2% de los cristianos comparte el Evangelio. Eso es triste. Cada día mueren más de 150,000 personas en el mundo. Cada día. Y no sabemos si se fueron al cielo. No sabemos. Más de 6,000 personas cada hora mueren. Y no podemos seguir perdiendo el tiempo. El mensaje del Evangelio, el mensaje el ser un mensajero como Dios quiere, es urgente. Lleven mi Evangelio al mundo, dice el Señor. Lleven mi Evangelio al mundo. Hay un factor común. El factor común en todo esto es el tiempo. Tiempo. El tiempo normalmente es el recurso más desaprovechado de la humanidad. El recurso más desaprovechado, repito. ¿Cómo está redimiendo el tiempo? El enemigo quiere vernos distraídos, siendo inefectivos. Y tenemos que cambiar de mente, tenemos que venir y aprovechar cada día. Cada día. Porque no sabemos el mañana, no sabes mañana, pero sí sabes hoy. Hoy es el día que tenés la oportunidad. Hay un señor que se llama Gino Emrich en California. Él es un aficionado al béisbol y no se pierde partido sin llevar una pancarta a los estadios. Ahorita está demandado, ha sido demandado y está peleando porque él lleva el mensaje de San Juan 3:16 a los estadios y se va a ubicar donde las cámaras lo miren. Miren, no pierde el tiempo. Su estrategia es compartir ese verso. No sé si ustedes lo han visto en alguna transmisión.
aún así está peleando porque Él quiere llevar el mensaje, el verso, a miles y miles de personas que están viendo esos partidos. Quiero hacerte una pregunta para que la consideres. Si te quedaran solo unas horas de vida esta noche, ¿qué harías? Sí, si te quedaran solo unas horas y ¿qué es lo que más urgente harías? ¿Dónde irías? ¿Qué compartirías? ¿A quiénes irías a decirles? ¿Qué les dirías? Si solo tuvieras unas horas ya, que te dijeran, mañana ya no vas a estar en esta tierra. Creo que lo más sabio es ir a tu familia, a compartirles, a asegurarte de que hayan confiado en Cristo, a compartirles ese verso, San Juan 6:47, ¿verdad? Para que crean. El Señor dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Compartíselos, que crean. Y animarlos para que crean. Dice que la Escritura que en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos 10. Que confiesen, que hagan la oración, que crean especialmente. Recuerden lo que dice este mismo capítulo de Romanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a predicar si no fueren enviados? Dice que son hermosos los pies de los que anunciamos el Evangelio, de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Ser ese mensajero que Dios quiere, que aprovechemos el tiempo. Esa es la razón por la cual Cristo vino, para salvar lo que se había perdido, para dar testimonio de la verdad. Porque Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero hacerte otra pregunta para terminar. ¿A quién conoces que no es salvo? ¿A quién conoces? ¿Tienes algunos amigos, alguna familia, algunas personas que no son salvas? ¿Le llevarás el mensaje? ¿Le llevarás el mensaje? Es una decisión que debes hacer en tu corazón. Decirle, Señor, yo conozco a estas personas, yo les voy a llevar el mensaje. El Señor te va a respaldar. El Evangelio es poder de Dios, no es tuyo, es el poder de Dios para salvación. Queremos ser 3,000 discípulos, tenemos que anunciar el mensaje del Evangelio y hacer discípulos. Tenemos su poder, tenemos su propósito y tenemos su presencia. Somos los mensajeros que Dios ha llamado. Llevemos ese mensaje. El mensaje de Jesús siempre está. Lleven mi mensaje, lleven mi evangelio al mundo. Ese es el mensaje para ti y para mí. No nos quedemos con él. Usemos bien el tiempo. Usemos cada día. Ese es el recurso más valioso que tú y yo tenemos. No lo desperdiciemos. Allá en el cielo, hay fiesta cuando un alma se convierte, hay gozo. Hagamos la gran comisión, hermanos, oremos. Señor, gracias por ese mensaje del Evangelio, pero también gracias, Señor, porque nos ha hecho a nosotros portadores del mismo. Señor, que podamos redimir el tiempo cada día. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a no perder el tiempo, Señor. A hacer la gran comisión. A ser discípulos, Señor.
Señor, que eso sea una realidad en nuestro corazón. Hay almas que se están perdiendo, Señor. Y nosotros tenemos el mensaje de salvación. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que usted está haciendo un trabajo a través de su iglesia. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos dispuestos, Señor, a llevar ese mensaje. De ser de influencia, Dios, en nuestra comunidad, en el trabajo, en la familia, en la escuela, colegio, en todo lugar, Señor. Que marquemos la diferencia como sus hijos, siendo los mensajeros, Dios, que usted quiere. En el nombre de Cristo. Amén.